Con el sobrevuelo de helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana, aviones tucanos que surcaron los aires de la línea limítrofe con Haití, iniciaron las labores de reforzamiento en toda la zona fronteriza. Además, la presencia del ministro de Defensa, Teniente General Rubén Paulino Sen, así como los comandantes del Ejército Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea y los grupos élites que vinieron a reforzar toda la acción desplegada en cada uno de los puntos de la zona fronteriza. Estamos aquí por instrucciones del señor Presidente de la República, tanto los 3 comandantes generales, así como el director general de la Policía Nacional, para saber si realmente llegó lo que enviamos a la frontera, tanto de vehículos, armas, municiones, todo lo que tiene que ver con el reforzamiento de nuestra frontera. Según expresó el teniente general Rubén Paulino Sen, ministro de Defensa, dijo que la frontera está sellada por aire, mar y tierra y que la soberanía se mantendrá a todo lo largo de la línea limítrofe. En eso estamos aquí, previendo cualquier circunstancia que pueda ocurrir en el vecino país de Haití. Ustedes han visto las protestas que se iniciaron la semana pasada, hoy han iniciado nuevas protestas en Puerto Príncipe, han visto los tweets que han enviado sobre la solicitud de que el primer ministro haitiano renuncie, y nosotros estamos alerta. El teniente general Rubén Paulino Sen estuvo acompañado del director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista, y los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea, así como la Armada Dominicana y los grupos élites. César Montesinos, Noticias SN.